Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Fran? Muy bien, gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre ti como escritor, sobre tu trabajo, para que nos cuentes más o menos cómo es que tú empezaste todo y dónde es que te encuentras ahorita como escritor. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál fue el detonante y cuándo es que empezaste a escribir? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a escribir? Cuando yo era niño tenía problemas comunicándome con las personas y entendiendo, empatizando con ellas, por lo que empecé a leer muchas cosas sobre el lenguaje corporal, sobre hasta aprender a leer las letras de las personas para saber más o menos qué sentían. Y en fin, me fui como que por la ruta que hoy en día diríamos como que medio sociópata, pero digo, tenía por amor de Dios 9, 10 años y nada más quería entender las cosas. Y no fue hasta que empecé en verdad a meterme en la literatura que empecé a entender las emociones de las personas, aunque fuera a través de la racionalización de sus pensamientos. Ya conforme fue pasando el tiempo, decidí empezar a escribir yo también, para entenderme a mí mismo, porque no es que no sintiera, es que había una desconexión entre lo que pensaba y lo que sentía, que se volvió tajable a partir de la escritura. Y una vez que descubrí que escribiendo podía circunnavegar esto de estar desconectado entre mi cerebro y mi corazón, me enteré que eso era lo que yo quería y lo que me ayudaba a llevar a cabo mi día a día de forma más feliz. Wow, qué interesante. Oye, ahorita dijiste que tomaste como una ruta hacia como lo psicópata, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿cómo definirías tu estilo de escritura, no? O sea, ¿va por ahí, va de la No, mano? creo que muchos escritores contemporáneos empezamos haciendo cuentos de asesinatos y de muertes porque pensamos que es la única forma en la que se puede llamar la atención de la gente, o porque queremos nosotros mismos convencernos de que somos un copo de nieve muy especial que nadie entiende. Y en efecto empecé a escribir de gente con enfermedades mentales, de masacres, todas esas cosas que a uno como que le interesan en época de los 14 a los 17 años. Sin embargo, con el tiempo me fui alejando de ahí y pues he ido atravesando fases. Tuve mi fase de mucha introspección en los personajes sobre cuál era su papel en este mundo, por qué se sentían tan perdidos, y yo no me pregunto por qué un chavo de 18 años quisiera escribir sobre gente que se siente perdida en la vida, y la respuesta está muy obvia y claro. Después, durante la universidad, tuve una etapa de escritura mucho más politizada, y más adelante empecé a implementar unas técnicas mucho más exploratorias en mi narrativa, en las cuales me preguntaba qué pasaría si, y empezaba a narrar a partir de esos puntos clave. Desde que me acerqué a los últimos años de la licenciatura, incursioné mucho más a fondo en teorías sobre guionismo y sobre narrativa, los cuales me dieron muchas herramientas que yo no sabía que existían siquiera para construir cuentos de mejor manera. Y no me refiero a que sean mejores que los que hacía antes, sino que te permiten a ti como escritor identificar las fases del proceso de construcción de una escena o de desarrollo de un personaje, y por lo tanto saber dónde estás teniendo problemas tú al momento de generar la reacción que tú esperas de la persona y cómo puedes mejorar a partir de eso. Ahorita mi estilo es una cosa mucho más bien, me gusta decir infrarrealista, pero ni siquiera yo estoy muy seguro qué significa eso. Es básicamente la subversión de la realidad a través de la forma en la que la narramos, la forma en la que un vaso se convierte en un montón de partículas conectadas para guardar el líquido dentro de sí, que es lo mismo, pero un poquito más interesante. Oh, wow, qué padre. Oye, bueno, ahorita nos estabas diciendo un poco de cómo es que llevas a cabo este proceso al escribir, ¿no? Entonces te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es aquel espacio donde llevas a cabo tu proceso creativo, ¿no? O sea, ¿dónde
¿Dónde te necesitas encontrar para poder escribir lo que escribes? Hay muchos que dicen que tiene que haber un ambiente muy específico donde te sientas motivado e inspirado, pero yo tomo un aspecto un poco más pragmático, que es que pues, uno tiene que darse su espacio para trabajar, y como otra artista que entrevistamos aquí dijo, que la inspiración te encuentre trabajando. Yo escribo todos los días, apenas me levanto, tomo mi laptop y me pongo a escribir durante una hora y ya después continúo con mi día a día. Pero bueno, claro que también pasa lo otro, que uno está deambulando por el parque y de pronto dice, mira qué bonito árbol, voy a hacer un poema sobre ese árbol. Entonces creo que es un equilibrio. A veces la inspiración te encuentra cuando no estás escribiendo, y a veces uno simplemente tiene que adoptar una postura más profesional y decir que si me piden hacer un cuento sobre este tema del cual yo no tengo ningún interés, yo tengo que ser capaz de hacerlo, porque también es mi profesión, pues. Wow, ok. Bueno, ahorita que estabas hablando de la inspiración, para ti, ¿cuál dirías que ha sido la cosa que más te ha inspirado como escritor? Esa cosa que, aunque haya pasado hace mucho, hasta la fecha sigues diciendo, para mí esto ha ocasionado que escribiera lo mejor que he escrito, ¿no? Voy a sonar muy generación Z o millennial retardado, pero leer Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, de verdad así de sencillo, pero sí, ese libro me enseñó muchas cosas, principalmente que el camino de cualquier persona en la vida, artista o no, escritor o no, lo que sea, nunca es lineal, nunca tiene sentido, nunca es predecible, y que al final el arte, en mi caso la escritura, nos tiene que despertar al hecho de que nuestra vida no es una progresión de hechos predeterminados, sino un ente caótico, irracional e indiferente ante nuestros deseos, y que eso está bien. Una vez que me di cuenta de eso, me di cuenta que, entonces sí puedo ser escritor, porque a lo mejor yo sigo escribiendo mis cuentos ahorita, y en 20 años los publican y les va muy bien, o no, y me muero sin haber publicado una sola cosa, que por fortuna ya no es el caso, y aún así puedo decirme escritor, porque finalmente todo lo que tenemos las personas que nos define, que estudiante, hija, trabajador, etc., son atributos que nos damos de manera contingente, donde eres estudiante, pero ¿qué eres cuando ya te gradúas? Pues es otra cosa. Eres hija, pero bueno, ok, ¿qué tal que tú eres hija de alguien, pero no necesariamente eres hija de una sola persona? A lo mejor resulta que tu mamá no era tu mamá, cualquier otra cosa. Como todas las categorías que podemos darnos a nosotros mismos son finalmente ilusiones, entonces decidí crearme la mía y a partir de eso dirigir mi camino de vida con base en esa ilusión, porque finalmente somos las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos y a dónde vamos. Okay. ¿Crees que al crearte estas ilusiones también te hayas creado algún miedo? Por ejemplo, los artistas cuando crean tal vez lo que buscan es poder como compartir su trabajo con la gente, tener algún tipo de reconocimiento. Entonces, quiero preguntarte si estas ilusiones posiblemente te crearon miedos y cuáles serían esos miedos para ti como un escritor. Es una muy buena pregunta. Yo creo que el principal miedo que viene, como todos los miedos, es por no cumplir una expectativa que uno mismo se crea. Y si nunca la publican, o si lo que escribo es malo, o si la gente nada más me dice, qué bonito está, muy bien, como para no decirle, ay, pobrecito, no sabe lo que está haciendo. Pero como todos los miedos, o bueno, la mayor parte de los miedos no materiales en este planeta, surgen por tener expectativas, por tener ilusiones, y yo la verdad no tengo ilusiones. A veces empieza a llegar la noción de que, si este libro que me van a publicar lo premian, no manchen, ¿qué pasaría si de pronto me va muy bien aquí? Y luego llega este editor famosísimo y dice que me quiere publicar en ese otro lado, ¡wow! Pero realmente
cuando pasa eso trato de recordarme que eso pase o no pase, no significa que yo dejo de ser escritor. Y entre más pueda librarme de las ilusiones sobre el futuro, más puedo disfrutar en el presente ser escritor y vivir a través de eso. Por ejemplo, vamos a hacer algo más positivo. Dentro de tus ilusiones o como que metas que tienes como escritor, ¿cuál dirías que es la que más te gustaría cumplir? Seguir escribiendo. Realmente eso es todo. Uno finalmente, como un pintor, un músico, un fotógrafo, siempre transmite no nada más quiénes son en general, sino quiénes son en ese momento en el tiempo cuando crean algo. Y por lo tanto, lo que sea que uno cree es irrepetible. Aunque sea el garabato de un niño en la primaria, aunque sea la historia que obligó a un maestro a escribir a una chica en sexto de primaria y que ella pensó que no valía nada, pero la lee 20 años después y dice, qué bonito era estar en sexto de primaria. Y yo no me acordaba. Entonces, es eso. La expectativa es seguir escribiendo. Tan solo porque es algo que creo que vale en sí mismo. Sí, no, definitivamente. Quiero ahora girar un poco el camino de la entrevista hacia algo más local, algo más de aquí. Cuéntame, para ti, ¿qué ha representado ser un escritor en San Luis Potosí? ¿Qué ha sido para ti ser parte de la comunidad literaria de aquí de San Luis? ¿Qué oportunidades te ha dado? ¿Qué ha representado para ti? Cuéntame de tu trayecto, ¿no? Ok, bueno, yo publiqué mi primer cuento a los 19 años como parte de un taller que tomamos en la preparatoria. Todos pusimos de nuestra parte cooperacha para imprimir el libro, pero muy lindo para muchos de nosotros. Y después de eso, la verdad es que no encontré espacios en San Luis Potosí para publicar mi trabajo y me concentré en otras cosas. Entré a la universidad y me enfoqué en pues que yo quiero sacar un buen promedio para salir adelante semestre tras semestre. Así que tampoco puedo decir que me puse a buscar mucho espacio donde escribir. Sí formé parte de un taller literario en 2019 en el CEART, que fue muy agradable con el maestro Salvador García. Mi maestro de la prepa fue Jonathan Gamboa, también un excelente escritor en su propio mérito. Y eso me ayudaron un poquito a encontrar más gente que estuviera dedicada a la escritura. Pero como tal, de nuevo, yo me retiré de la escritura públicamente durante 2 años cuando estaba estudiando y luego empecé a publicar. Y mis primeras 2 publicaciones de poemas, por ejemplo, y la primera de cuento, como ya te comenté, fueron pagadas por mi parte. Yo tuve que pagar 1,200 pesos porque es lo que cobraba la editorial, que hace una antología de jóvenes escritores, de poetas, que decías, vamos a montar las casas editoriales para que vean su trabajo, y yo me la creí. Finalmente son buenos libros los que sacan, pero vamos, ya con el tiempo aprendes que no funciona así la industria editorial. Entonces, pues así pasa. Después empecé a publicar en revistas literarias en el país, mandando a convocatorias. Al principio era como que yo ganaba 1 de cada 10 convocatorias a las que mandaba cuentos. Ahorita pues me he dado cuenta que sí ha mejorado una cantidad de lo que hago. Ya gano por lo menos un 50-50. Bueno, está bien, ya llevo 30. Entonces eso ha sido muy agradable. Y hace 2 años escribí una novela corta que ganó un concurso de novela corta por la editorial Leo y ahorita está en vías de publicación. En tanto la pandemia permita la publicación. Lleva 1 año de retraso, pero es coronavirus lo que lo retrasa. Y ahorita ya tengo mi segunda novela lista, la estoy moviendo entre distintas editoriales y la tercera la estoy trabajando. Espero tenerla lista en marzo del próximo año. Súper bien, súper bien. Bueno, por ejemplo, siempre vemos que hay exposiciones de pintura, de escultura, ¿no? De muchas artes plásticas, y la literatura es considerada también un arte. ¿Tú crees que deberían de existir
estos espacios donde a los escritores se le dé la misma oportunidad de exponer su trabajo como lo hacen los pintores, los escultores, los artistas plásticos? ¿Y crees que cambiaría algo al existir este tipo de exposiciones? Creo que las hay, y hay gente muy, muy buena en San Luis Potosí que trabaja para dar ese espacio. Pili Pelusa, por ejemplo, ha hecho este espacio en el Potosí Bistro para puros escritores potosinos. Todos los jueves últimos de mes se juntan a leer su trabajo. Y creo que también pues hay un espacio que se crea en conjunto con las artes escénicas para los escritores. Pero el problema tiene que ver con dos cosas. Una, que los únicos que atienden son los escritores. Y está bien que nos conozcamos entre nosotros, pero pues hay poca gente que esté interesada en leer a una persona que no conoce. Tú vas a la tienda y, como cualquier otra industria, buscas a los autores más populares, no ni siquiera nacionalmente, internacionalmente, porque como si tuvieran un sello de que automáticamente por ser populares son buenos. Y el otro asunto tiene que ver con que los escritores desde hace mucho tiempo nos hemos esforzado en hacernos de rogar y en presentarnos de formas muy, muy, muy tediosas y muy aburridas para la mayoría de las personas. ¿Quién quiere ir a escuchar a alguien a leer un poema? Hay gente que cuenta cuentos, que es lectora de poetas. Pili Pelusa es un muy buen ejemplo de eso. Paco Muñiz también, pero Muñoz, disculpen. Pero la mayoría, híjole, los escuchas leer su propio trabajo y te duermes. Puede que sea una cosa brillante, pero te duermes. Entonces, creo que también hay un punto medio en el cual tenemos que aprender los escritores que cuando nos presentamos tenemos que hacernos interesantes, como cualquier otro artista, porque es una aura de percepción lo que estamos trabajando. Y también pues seguir promoviendo estos espacios para que podamos co-crear, aunque muchos no se presten a eso. Ahí siempre puedes encontrar alguno que otro escritor que te diga: oye, vamos a armarnos una fanzine juntos, yo escribo 5 cuentos, otros 5, la publicamos entre los dos y la vendemos. También hay que entender que escribir siempre ha sido difícil y publicar ha sido difícil. Ahora el problema es darse a conocer, porque ahorita hay más escritores en el mundo que nunca antes, un poquito por la soledad en la que todos nos encontramos, no nada más por la pandemia, sino desde antes. Y pues eso nos abre el panorama de que podemos llegar, pero también nos cierra mucho de cómo podemos llegar a reconocernos o a darnos a conocer sin acabar gastando la mitad de nuestro tiempo preparando textitos cortos para Instagram y la otra mitad de nuestro tiempo haciendo novelas y obras más largas que a lo mejor consumen 5 o 6 personas, pero que valen mucho la pena. Bueno, también te quería preguntar, con esta cuestión de que ahora está muy presente el término de agente cultural, tú, Emilio, como escritor, ¿te consideras agente cultural? Y si sí, ¿cómo? Yo, Emilio, me considero agente cultural. Yo, Emilio, como escritor, también, pero es porque en mi percepción todos somos agentes culturales, en el sentido de que todos contribuimos a la creación de la cultura. Y un poquito trato con mi trabajo como escritor, de desmitificar la imagen del artista y del escritor, entenderlos como seres humanos que nada más contribuyen desde su trinchera a la formación de la cultura en la que todos participamos. Pero uno no es más o menos parte de la cultura por dedicarse al arte que una persona que se dedica a la cocina o que una persona que se dedica al cuidado del hogar. Simplemente cada quien lo hace desde donde encuentra, cuando puede y como puede. Y por ejemplo, ¿qué es una cosa que a ti te gustaría cambiar o que en general te gustaría que cambiara sobre cómo la gente percibe a los escritores? Bueno, que se cree, que no nos ven tan creídos, porque si los somos muchos, me incluyo, trato constantemente de no creerme mucho, porque pues, lo más que sé es que soy un ignorante del 99.9% de las cosas en este mundo. Pero es eso, es que la verdad, o sea, la gente le da flojera ver un escritor, pero porque se ha construido tanta aura de
tanta parafernalia, ni siquiera cómo ponerlo, alrededor de la figura del escritor que te aliena desde antes de llegar. Tú, si nunca has leído algo que no sea los libros que te ponían a leer en la primaria que te daban flojera, y los libros clásicos que te ponían en la secundaria y en la prepa que a mí me dan flojera leer, pues claro que no te vas a interesar en ver qué está escribiendo la gente ahora. Entonces, pues sí, creo que de lo que más contribuye a que ya no se, ¿verdad? A que se perciba de tal forma a los escritores, es un poquito la propia comunidad literaria y también la industria editorial, que finalmente no es exenta de los impulsos y las presiones que le ejerce trabajar en un mercado capitalista donde tiene que generar ingresos y por lo tanto no se ve enfocada en publicar lo que a lo mejor tiene mayor calidad literaria, sino lo que es más probable que les permita mantenerse a flote durante los periodos difíciles. Entonces, bueno, creo que es un poquito por las dos partes. Ok, bueno, ya para cerrar esta entrevista te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el mejor aprendizaje que has tenido tú como escritor a lo largo de tu trayecto que te gustaría compartir con aquellos que nos están viendo? Que en el centro de todas las personas, en el centro de cada estado, cada nación, cada grupo cultural, siempre hay una contradicción. Esa contradicción entre quiénes dices que eres y qué es lo que en verdad haces. Las personas y los colectivos están conflictuados. Y una vez que encuentras el núcleo de ese conflicto, puedes encontrar la tensión dramática para generar historias. Y eso me sirve a mí como escritor, pero para la gente yo creo que le puede servir darse cuenta que en el centro de cada quien hay un conflicto que nos guía y que nos hace oscilar entre lo que consideramos bien o mal. Y si podemos enfocarnos en identificar esa contradicción, podemos quizás lograr encaminarnos en algo que en verdad coordine nuestras intenciones con nuestras acciones y por lo tanto vivir la vida que en el fondo todos quisiéramos vivir. Muchas gracias, Emilio. Hola, soy Emilio Palomino y te invito a entrar a www.trazoslp.com y descubre todo el arte que tienes en Luis Potosí para ofrecer.